Hola, soy Santiago Mateos, pertenezco al elenco estable de títeres del Teatro Real y en esta oportunidad participé en la escritura y en la dirección de La Brujita de la Escoba Mecánica. Esta es una obra de teatro de sombras en la cual, en lugar de utilizar una pantalla fija para proyectar nuestros títeres, utilizamos un dispositivo precinematográfico, un panorama. El Teatro Estable de Títeres es un elenco que este año está cumpliendo 60 años desde su fundación. Actualmente lo integran 2 titiriteras, 3 titiriteros y un técnico. Para nuestras producciones trabajamos en conjunto con las áreas técnicas y administrativas del teatro. La primera idea que tuvimos la descartamos porque en principio el proyecto estaba destinado a ser una obra más chica y para 2 personas, utilizando cranky box, que son como los panoramas pero más pequeños. Y de algún modo, cuando vimos la posibilidad de que participe todo el elenco, nos pusimos en la escritura de una obra que nos quedara cómodos en cuanto a personajes y sobre todo que presentara desplazamientos por el espacio, es decir, periplos, aventuras en estos personajes que nos permita aprovechar al máximo las posibilidades del panorama. Junto a Kirka Marul realizamos la pintura del telón donde se representan los distintos paisajes que transcurre esta historia. En una primera instancia se realizaron bocetos en papel donde Kirka junto con Santiago organizaron y seleccionaron las escenas, y este trabajo previo nos permitió que fuese mucho más fácil transferirlo al soporte final, que fueron 30 metros de tela de microfibra. Lo tuvimos que trabajar en el suelo y primer paso que hicimos fue dibujarlo con carbonilla a mano alzada. Luego elegimos un solo color para trabajar, que es un tierra siena natural, porque nos pareció que era un color neutro y que no competía con los títeres. Por lo cual no podíamos ni modelar ni modular el color, y por la propia resistencia de la tela, de la microfibra en particular, lo tuvimos que trabajar con una técnica como acuarela, y bueno, eso también nos planteó todo un desafío. Más allá, que otro aspecto a tener en cuenta era que nos teníamos que complementar de tal manera que no se identificara el estilo de pintura ni del Kirka ni el mío, y se pudiera leer como una sola persona que tuvo que pintar todo. Los títeres de la obra son siluetas planas, o sea, son lo que llamamos títeres de sombra. Estos son para ser manejados con varillas frontales, digamos, varillas que salen hacia atrás. Los titiriteros estamos justo atrás de los títeres, a diferencia de otras técnicas que el titiritero puede estar abajo o arriba. Bueno, para realizar estos títeres, primero hicimos un trabajo de diseño en el que estudiamos un poquito, digamos, los animales, las características de
de los animales y centrándonos en lo que nosotros veíamos como titiritesco, como llamativo para que tengan un movimiento, cada uno su movimiento, o la forma también en estos personajes, ¿no? En el chancho, la mulita, la zorra y el sapo, más los otros que van apareciendo. Y después de hacer estos diseños, para los cuales para algunos personajes había que hacer 2 o 3 títeres, depende si eran pequeños o grandes en la escena que aparecían, o a veces si están mirando para un lugar o para otro, también hay que hacer un títere para cada una de esas instancias. Hicimos maquetas en cartón primero, buscando los movimientos, esto que queríamos que tengan, y después la realización final la hicimos con planchas de PET, que es el plástico de las botellas, que viene en planchas, y contact negro, con el cual podíamos calar. Para ese trabajo trabajamos junto a Flavia del área de utilería para hacer el trabajo fino sobre todo y de diseño de esos calados. Y después lo que sí tuvimos mucho proceso de experimentación es para los mecanismos, para que muevan la boca, para ver cómo caminaban. En eso hubo como mucho laburo de probar, volver a rehacer y trabajar mucho con cositas chicas. Hilos, elásticos, cosas pequeñas que nos permitían que los títeres tengan esos movimientos que buscamos. El hecho de haber comenzado a trabajar con un panorama, con este dispositivo precinematográfico, nos llevó a considerar todas las opciones en adelante que tiendan a resolverse de un modo analógico, sobre todo en cuanto a los efectos de luces. En un momento se nos había ocurrido la posibilidad de usar un proyector digital para resolver ciertas escenas, pero de algún modo le restaban efecto a un telón pintado a mano de 30 metros de largo. Así que en adelante tratamos de apoyarnos en esa primera idea y bueno, utilizamos espejos, utilizamos transparencia, utilizamos dibujos en vivo, e incluso un proyector casero, un dispositivo también analógico que nos trajo al elenco una compañera, Juliana Manarino, y bueno, nos dio la opción de insertarlo en momentos donde podíamos narrar desde otro dispositivo y bueno, y enriquecer desde ese lado, más bien analógico, los efectos de la obra. Un día llega el Santi con una Cranky Box en miniatura y me dice que quiere reproducirla a una escala mayor de 2 metros. Ahí comienza la odisea. Entonces para la base pensamos hacerla en hierro, soldada. A esta base la forramos con MDF. Toda esta base tenía que ser resistente porque ahí arriba iban a ir estos rodillos que iban a hacer girar la tela. Hicimos esta base, la forramos con MDF, estos MDF los pintamos para darle un estilo a esta máquina que podía ser de los años 50 como podía haber sido hecha en el Renacimiento también. Luego esta base encima, toda la parte superior donde va la tela y donde los titiriteros tenían que manipular los títeres, la hicimos con aluminio para que no sea tan pesada. Engrampamos todo el aluminio. Hicimos la base, pusimos un PET para hacer la pantalla donde ellos apoyaban los títeres. Luego a toda esta maquinaria teníamos que moverla de alguna manera. A la Cranky Box en miniatura uno la mueve con las manos. Entonces para mover estos rodillos que iban a los costados pensamos recrear una bicicleta fija, sin ruedas, a la cadena la llevamos a donde estaban los engranajes, la colocamos ahí, entonces una persona pedaleando podía mover toda esta maquinaria y la tela iba a comenzar a girar. La idea era crear una máquina, como les decía, que podía haber sido hecha en los años 50, como podía haber sido hecha en el Renacimiento, y con un estilo escenográfico podría haber sido medieval, estas carretas que existían en el medioevo que llevaban toda la escenografía. En cuanto a la dirección, en este caso
consistió más bien en un trabajo de coordinación, porque a la hora de resolver teatralmente la historia, fueron saliendo en los ensayos muchas y geniales maneras de llevar adelante cada una de las escenas. Así que, aprovechando que todos teníamos un entusiasmo en darle nuestra impronta creativa, fui más bien escuchando las opiniones de todos y tratar de coordinar eso en el resultado final de la obra. El universo sonoro de La Brujita podría resumirse en 3 capas de sonidos que se van dando simultáneamente. Una primera capa de efectos y ambientes sonoros que se dan a través de la posibilidad de movimiento del panorama adentro de la Cranky Box, lo cual hace que los personajes vayan circulando por distintos escenarios, lugares, climas y acciones, cada uno con un sonido en particular que se fueron recreando en un estudio en el teatro y que luego a través de un launchpad todos esos sonidos independientes en una botonera se fueron disparando en vivo a través del seguimiento de las acciones de los titiriteros. Hay una segunda capa que es la de las voces de los actores, la que van llevando el diálogo y la línea del relato, que también completan este universo sonoro. Y una tercera capa que es la de la música incidental o la musicalización de las escenas y la obra en general, la cual estuvo a cargo de la composición de Rocío y yo en el montaje de las mismas, siempre en diálogo con la dirección para saber exactamente cuál era el ritmo o lo que se necesitaba reflejar en cada escena. Y lo interesante de esto es que queríamos que también estas pistas tengan un montaje artesanal, que tengan una especie de efecto en los sonidos. Por ejemplo, en la toma de las guitarras posicionábamos uno de los micrófonos en el trasto para que se puedan tomar los sonidos que van haciendo los dedos a través de los cambios de las notas y demás detalles que nos parecía que componían en un todo a toda esta maquinaria que se ve, toda una realización artesanal de los movimientos y demás, lo cual queríamos que también esté reflejado en los sonidos. Con Javier estuvimos a cargo de la construcción y el diseño de iluminación de La Brujita y fue un trabajo muy gratificante porque empezamos desde el minuto cero de la obra, desde el proyecto, a trabajar en conjunto con los titiriteros y la dramaturgia y cómo íbamos a narrar lumínicamente esta obra, y fuimos descubriendo en investigaciones lo que íbamos necesitando y distintos artefactos que íbamos usando y que lo que queda mejor. En un momento nos descubrimos que necesitábamos que los artefactos estuvieran siempre en un mismo lugar y para eso construimos una parrilla especial que va unida a este retablo máquina, y para que el artefacto siempre estuviera en este mismo lugar y emitiera la misma luz en el mismo lugar, para que no se descubriera alguna mano de un titiritero, se viera la figura de una forma que no queríamos. Y también como ahí poníamos los efectos que tienen lumínicos, que tiene la obra, que muchos son operados en vivo por los titiriteros, y además la obra transcurre en un día, entonces queríamos que cada escena tuviera una atmósfera lumínica distinta, y para eso construimos un artefacto que va corriendo las gelatinas, que son las que cambian de color la luz, y bueno, así un poco de la iluminación de La Brujita, que fue hermoso hacerlo, y cuando se prende la luz aparecen las sombras. Con Horacio estuvimos a cargo de la realización de la composición de la música de la obra. Para esta utilizamos una guitarra criolla, utilizamos un iPad que tiene un programa
que se llama GarageBand, el cual tiene la imitación de un montón de sonidos de diferentes instrumentos y con el cual también pudimos generar pistas de rap. Y también utilizamos piedritas y granos que fueron para poder dar efecto del pasito de los diferentes personajes. Yo estuve encargada de la composición de la música y Horacio estuvo encargado de la edición y de toda la parte de efectos sonoros. En lo que nos basamos mucho fue en generar colchones sonoros. Entonces no estuvimos tan dedicadas a querer generar un tema con un principio y un fin, sino algo más bien que acompañase a la imagen y le diera un sostén. Y también nos enfocamos mucho en las diferentes personalidades. Entonces, en cuanto a los personajes, íbamos viendo cómo era su peso, cómo eran sus personalidades, y en cuanto a eso les fuimos generando estos diferentes colchones. Está bien que somos fieros, pero tampoco para matarla de un susto. Buenos días. Buenos días, Lolita. Buen día. ¿Cómo le va? Lo que pasa es que ustedes no entienden. En la obra de La Brujita me tocó interpretar el personaje de la mulita, un animalito muy reconocido y característico de nuestra provincia. A partir de la lectura completa de la obra pude comprender que se trataba de una vieja mulita, una abuela mulita. ¡Ay! Esperen, que las mulitas tenemos patas cortas. Para construir el personaje traté de verla, de observarla en su entorno natural y así trasladarla y adaptarla al lenguaje titiritesco. A partir de ese momento pude ir construyendo su personalidad, su voz, su ritmo y su esencia. ¡Es la que veo de la brujita! ¡De lejos! ¿Está usted segura, mulita? Con el elenco siempre tuvimos diferentes tipos de desafíos artísticos, con técnicas nuevas, diferentes, propuestas, directores. Esta vez nos unió un desafío de una técnica conocida y aparentemente simple, que es el teatro de sombras, con una dificultad, entre comillas, que es una pantalla muy grande, donde tuvimos tanto ensayos dramatúrgicos como técnicos. Los ensayos técnicos se debían a que había muchos efectos, tanto de la manipulación, porque a pesar de que sean figuras planas, tenían muchos mecanismos, efectos sonoros y visuales hechos por nosotros mismos detrás de la pantalla y por los técnicos del teatro. Eso enriqueció muchísimo la obra. Parece que va a llover todo el día. Y con lo bien que está. Santiago, el director de la propuesta, oficia también de presentador del espectáculo, teniendo su pequeña actuación frente al retablo, donde interactúa con la pantalla, con una bicicleta que gracias al pedaleo gira, van sucediendo las escenas. Eso requirió mucho trabajo fino, porque hacer eso frente al público no es muy fácil, porque requiere mucha precisión.
esta obra la hicimos, es la primera obra que trabajamos el elenco completo, los que ya estábamos de antes y los nuevos integrantes. La Brujita, como le decimos cariñosamente a la obra, tiene un montón de gente trabajando. Por eso, armar todo para la función, lo que llamamos hacer el montaje, es una tarea que lleva entre 2 y 3 horas. Cuando llegamos a la sala, lo primero que hacemos es armar la máquina. La máquina viene toda separada de distintas partecitas para poder guardarla mucho más fácil. Después de eso, montamos luces y direccionamos luces. Esa tarea no se podría hacer si la máquina no está armada previamente. Y una vez finalizada la tarea de iluminación, pasamos al sonido. Cuando ya todo está terminado, se da sala, ingresa la gente y comienza la función. Toda esa parte previa es tan importante como la función, porque ahí es donde dejamos todo preparado. Dejamos preparados los títeres, la máquina, las luces, el sonido, como dijimos recién. Todo eso se prepara antes. Y eso es lo que permite que después en la función el público pueda disfrutar del espectáculo y el elenco pueda contar historias. La Brujita de la Escoba Mecánica está pensada también para poder viajar, para ir a escuelas, para poder ir a otras ciudades, para poder ir a otros barrios, para poder hacerlo en cualquier espacio. Es por eso que este dispositivo técnico titiritero es desarmable y completamente transportable, para que así el elenco pueda ir a contar historias a donde quiera. Cuando empezamos con el proceso de ensayos, también se inicia un proceso en el que probamos los títeres que realizamos en la pantalla, vemos cómo resultan, cómo interactúan uno con otro, y a partir de eso empezamos a encontrar cositas para modificar de mecanismo, de forma. Entonces ir a la sala, probar los títeres, volver al taller, hacer algunas modificaciones, volver a la sala, probar cómo funcionan. Todo es experimentación, ¿no? Lo bueno de este proceso es que cada uno de los titiriteros y las titiriteras pudo aportarle como su toque personal a los títeres, ¿no? Hacerle modificaciones, formas de agarrarlo que sean distintos, y esto hace que cada títere también tenga la carga y el oficio, digamos, de cada uno de los manipuladores, lo cual está bueno, digamos, porque se nota después en el manejo y construye el personaje también desde ese lado. Yo creo que fue una oportunidad ideal para que nos encontráramos todos los nuevos ingresantes en un proyecto común, y que de algún modo la Brujita de la Escoba Mecánica nos permitió encontrarnos y compartir las capacidades que todos traemos, no solo artísticas, sino también de entrega, porque hubo un trabajo en equipo muy aceitado en cuanto a la respuesta, en cuanto a la autenticidad de donde se participaba, y fue muy grato, fue un proceso muy grato, muy enriquecedor, y que bueno, espero se repita. Bueno, fue un proceso de mucho trabajo, de explorar, de probar cosas. Creo que cada artista que participó pudo aportar su mirada y su magia también. Y lo que siempre pasa por ahí cuando uno está creando una obra es que no sabe cómo va a funcionar y cuál es el resultado, digamos, hasta que no se encuentra con el público, que de alguna forma completa ese proceso. Y eso estuvo muy bueno, tanto en el estreno como en las primeras funciones que llegamos a hacer. Al público notamos que había como una buena recepción, que le gustaba a los niños y a las niñas, y también a los grandes, que había como mucha escucha, digamos, por la historia y por las leyendas que se cuentan, y mucha respuesta al humor que también tiene la obra, y eso para nosotros también es siempre muy gratificante. Y también lo que recibimos es como mucho asombro por esa máquina extraña que está ahí en escena, que es el panorama con las sombras, al punto de que en
casi todas las funciones, cuando terminó, la gente quiso ir atrás a ver de qué se trataba toda esa maquinaria, y está bueno porque cuando llegan ven algo que no conocían y que al mismo tiempo son siluetas, son títeres de sombra simplemente, y que generan todo un mundo de fantasía. Así que eso está bueno también.